porque la palabra de Dios es efectiva no solamente al que enseña la palabra, sino también a aquellos que escuchan y reciben de esta. La palabra es el pan que nos alimenta. Entonces, así como cuando comemos un alimento, nosotros tenemos que comer despacio para que nos nutra, ¿sí? Entonces, pongámonos en pie, vamos a orar antes de iniciar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo. Que tu palabra sea obrando en nuestros corazones, nutriendo nuestro espíritu, para que podamos ser edificados y seguir ese estándar tuyo, el estándar de Jesús. Que podamos ser más cercanos a ti, que podamos ver lo sobrenatural del amor tuyo, del poder tuyo en nuestras vidas, esa parte del reino de los cielos que es de donde nosotros pertenecemos. Te damos gracias, Señor, porque Jesucristo es Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, significa alabado sea el Señor, alabado sea el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo. Jesucristo, hombre, que fue el que murió y resucitó para darnos vida juntamente con Él y ahora ser herederos y coherederos con Él en los lugares celestiales. Que el reino de los cielos sea traído en este lugar. El reino de los cielos sea tomado y traído a esta tierra para darle gloria al poderoso nombre de Jesús, ese nombre que está sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, Señor, te clamamos, oramos y te damos toda la gloria y toda la honra a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar, tranquilos. Y a mí siempre me ha gustado ser enfático en el tema de que Jesús es Señor. Es una frase sencilla, 3 palabras, Jesús es Señor, pero es algo donde hay una importancia muy grande. ¿Ustedes por eso no les han dicho alguna vez los aleluyos o algo así? Los que van a la iglesia, los aleluyos son aquellos que alaban al Señor. La palabra aleluya es alabado sea el Señor. ¿Y por qué quiero ser tan enfático en esto, en el nombre de Jesús y esta mención de estas 3 palabras? Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es Señor. Díganlo conmigo, Jesús es Señor. Jesús es Señor. Y cuando haces mención de que Jesús es Señor, es un clamor de ese nombre que fue puesto sobre todo nombre, porque Él no estimó ser igual a Dios, sino que se hizo hombre, y siendo hombre se humilló a sí mismo. Tuvo que pagar un precio muy alto para tener un nombre sobre todo nombre. Que dice que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces yo siempre cuando digo que Jesús es el Señor, me aseguro que el primero en escuchar esa confesión sea yo. Que los primeros oídos que escuchen que Jesús es el Señor deben ser los míos. Pero también que en los cielos escuchen que Jesús es el Señor y aún así en el infierno, porque es el nombre que es sobre todo nombre y que toda rodilla se doblará ante este nombre en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Amén. Y no hay mejor forma que empezar una prédica que empezando con el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Y si clamamos el nombre que fue exaltado por Dios, el Espíritu Santo
estará también expectante para glorificar al Hijo de manera sobrenatural y tangible. No sé ustedes, pero cuando, por ejemplo, músicas de adoración o músicas para entrar en la presencia de Dios, yo siempre intento tener canciones que glorifiquen a Cristo, porque el Espíritu Santo glorificará siempre a Cristo, el sacrificio de Él, lo que sucedió, su muerte y resurrección. El objetivo del Espíritu Santo es que nosotros seamos cercanos a Él, aquel que fue glorificado, pero también que fue humillado. Entonces, por esa razón digo que no hay mejor forma que empezar una predicación haciendo la confesión de que Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Aleluya. Jesús es Señor. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor, el Rey de Reyes. Bueno, gloria a Dios. Y bueno, si van a tomar apuntes a esta prédica, es un título muy sencillo, que sería el título de 2 preguntas importantes. 2 preguntas importantes pueden ser de cualquier cosa, de cualquier tema, de cualquier razón histórica o preguntas de misterios o algo del Espíritu Santo o del nombre de Jesús. Pueden ser 2 preguntas de cualquier cosa, porque toda la palabra es importante, pero es que estas 2 preguntas importantes de las que vamos a hablar no es respecto a la palabra de Dios, sino es respecto a preguntas que tú le puedes hacer a Dios. Y para empezar esta prédica vamos a ir a Hechos 9, Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Entonces en Hechos 9 empezamos a hablar de Saulo de Tarso. De hecho, muchos piensan que, o a veces se les pasa, piensan que es la primera mención de Saulo, que es en Hechos 9, pero no, la mención de Saulo ya fue hecha antes con el asesinato de Esteban. Esteban fue asesinado y dice que su cuerpo quedó frente a los pies de Saulo de Tarso. Saulo era un asesino de cristianos. Él era fariseo de fariseos, o sea, un fariseo era alguien conocedor de la palabra de Dios, de la Torá, de los profetas menores, mayores, de los libros históricos, poéticos, el Pentateuco, de pies a cabeza. Un fariseo, pero él era fariseo de fariseos. Entonces ellos estaban matando cristianos porque ellos clamaban a Jesús como Señor y Salvador, cuando ellos no creían en Jesús. Ellos antes creían que él era un falso. Entonces Saulo tenía la orden de ir a Damasco a encontrar cristianos y encarcelarlos o asesinarlos. Esa era la orden de Saulo. Pero leámoslo nuevamente. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces Saulo tiene un encuentro con Jesús. Primera vez que se encuentra con Jesús. Él sabía que Jesús había existido, pero él no creía en él. Saulo nació en el primer año después de Cristo, o sea, el nacimiento de Jesús es el año 0 y Saulo nació en el año 1 después de Cristo. Saulo sabía que existió un tal Jesús histórico, pero que pues muchos fanáticos estaban llamándolo Dios. Y entonces él se encuentra con Jesús
Y la primera pregunta que le hace es, ¿quién eres, Señor? Saulo era un hombre sumamente estudiado, desde que era un niño hasta que era un adulto, siempre fue un estudiado. Él fue un docto en la palabra de Dios. Cuando uno lee las cartas paulinas, a veces son difíciles de entender porque no está hecho por alguien como Pedro, que era un pescador, sino era alguien estudioso, era alguien de conocimiento. Y él hace una primera pregunta que es la correcta. ¿Quién eres, Señor? Y no sé a ustedes si alguna vez se han hecho esa pregunta de ¿quién eres, Jesús? ¿Quién eres, Dios? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. En ese momento, en el versículo 6, ya no le dijo, ¿quién eres? Sino ahora le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en eso se va a basar esta predicación. Dos preguntas importantes. La primera es, ¿quién eres, Señor? Y la segunda es, ¿qué quieres que yo haga? Pero para saber qué quiere el Señor que hagamos nosotros por Él, primero debemos conocer quién es Él. Entonces, la primera, ¿quién eres, Señor? Porque cuando ves la luz de Cristo, es imposible no hacerse la pregunta de quién es aquel que alumbra el camino con una voz del cielo, aquel que habla y llama con nombre a aquellos que han tenido un encuentro con Él. Y después de tener un encuentro, tu vida no vuelve a ser la misma, sino que tu camino y tu dirección cambia. Apenas tenemos un encuentro con Jesús, lo conocemos como Señor y Salvador. La primera oración que nos enseñan a hacer es la oración de fe, de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es la primera oración que me enseñaron en CEP con niños, también pues para los que vayan a CEP con niños. Romanos 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la oración de fe. Pero el nombre de Jesús abarca muchas cosas. Uno dice, sí, Jesús me salvó, sí, pero ¿sabes el nombre de Jesús cuántas cosas abarca? Hay más de 70 títulos, 100 de definiciones del nombre de Jesús bíblicas. Les voy a dar todas. Entonces, primero, Jesús, Él es Cristo, Él es el Mesías, Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Él es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, Él es Señor, Él es el Verbo, la palabra, Él es el gran yo soy, Él es el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin, el Santo de Dios, santo y verdadero, Rey de reyes, Señor de señores, Rey de Israel, Rey de los judíos, Rey de gloria, Rey eterno, Príncipe de paz, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Salvador, Redentor, Libertador, Cordero de Dios, Cordero inmolado, nuestra Pascua, Mediador, Abogado, Intercesor, Sumo Sacerdote, Apóstol de nuestra profesión, Fiador del nuevo pacto, Cabeza de la iglesia, Cabeza del cuerpo, Autor y consumador de la fe, Autor de salvación, el buen pastor, el gran pastor, el príncipe de los pastores, Pastor y obispo de nuestras almas, el pan de vida, agua viva, luz del mundo, el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección y la vida. Él es la puerta, Él es la vid verdadera. Él es la piedra angular, piedra viva, roca espiritual. Él es el fundamento. Él es esposo, novio. Él es el médico, el consolador de Israel. Él es el que da esperanza de gloria, esperanza de Israel. León de la tribu de Judá, raíz de David, hijo de David, vara de Isaí, renuevo justo, siervo de Jehová,
siervo justo, varón de dolores, deseado de las naciones, sol de justicia, estrella de Jacob, lucero de la mañana, estrella resplandeciente de la mañana, ángel del pacto, mensajero del pacto, imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria, expresión exacta de su naturaleza. Él es el Amén, testigo fiel y verdadero, el Todopoderoso, el que vive, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, la palabra de Dios, el jinete del caballo blanco, el que escudriña la mente y el corazón. Él es juez justo, juez de vivos y muertos, es legislador, santo, justo, fiel y verdadero, misericordioso, compasivo, manso y humilde, sin pecado, inocente, perfecto. Él es amor, eterno, inmutable, glorioso, exaltado, obediente hasta la muerte. El nombre Jesús es el nombre de nuestro Señor. Por esa razón no es un nombre a tener en poco o que usemos solo por religiosidad. Es que ese es el nombre de nuestro Salvador. Aleluya, aleluya. Alabado sea el Señor. Jesucristo es Señor. Entonces, si ustedes se han hecho la pregunta de quién es el Señor, aquí les dio unas pequeñas descripciones de él bíblicas. También lucero de la mañana es para Jesús. Eso está en 1 de Pedro 2. No lo busquen. El lucero de la mañana uno piensa que era el diablo, que antes se llamaba Lucifer, y el lucero de la mañana. Pero ahora dice en 2 de Pedro 1, dice que él vendrá como el lucero de la mañana. O sea, mucho mejor que Satanás, claramente. Para que pues los que tengan la duda. Entonces, por eso la confesión de que Jesucristo es nuestro Señor es la que nos trae salvación, la que trae vida y salvación, porque al decir que Jesucristo es el Señor, aceptas toda la identidad de Él, que es lo que acabo de leer. Él es eterno, glorioso, exaltado. De hecho, acá me faltaron, ahora que me doy cuenta. En Apocalipsis 19 dice que Él viene con un nombre que dice que es fiel y verdadero. Es el que es fiel y verdadero y que viene y que en su manto dice Señor de señores. En Apocalipsis 19. Entonces Jesucristo es el Señor. Y Pablo en este momento dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, en el momento que él simplemente lo vio, ya lo reconoció como Dios. Tremendo, ¿no? O sea, solo un momento de luz en la presencia de Jesús fue suficiente para que Pablo, Saulo, el asesino de cristianos, lo reconociera como Dios. Gloria a Dios. Romanos 10, versículo 8 al 13. Versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Aleluya. Señor, alabado sea el Señor. En el versículo 9 dice que será salvo. Esa palabra salvo, en varias ocasiones yo siempre la he predicado. En el griego es la palabra sozo, que significa salvar, librar o proteger, hacer salvo, librar, misericordia, preservar, sanar
y a ser aparte y también libre de la miseria. Estas son solo 6 cositas que se reciben apenas recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Eres salvo, eres librado, la misericordia de Dios está contigo, te preserva, te guarda y te sana. Entonces, creo que sí vale la pena seguir a Jesús. Declararlo como nuestro Señor y Salvador. Y por esa razón, siempre yo digo que Jesucristo es el Señor. Y siempre en todas las prédicas, por lo general, yo empiezo así. Porque ese nombre fue el que ha sido exaltado, lo que habíamos leído al inicio en Filipenses. Filipenses 2, 6 al 11, lo vuelvo a leer. Considero que es importante volverlo a leer. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando está la palabra despojarse, es como la palabra quitarse la vestidura. Él se quitó su vestidura de Dios y tomó forma de siervo para ser semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si una persona te trajo a la iglesia e hiciste esta oración de fe, yo creo que deberías darle gracias a esa persona. Porque prácticamente esa persona hizo que todo lo que Jesús vivió, murió y resucitó, todo lo que Él vivió, sea nuestro Señor para dárnoslo a ti, a nosotros. Veamos Hechos 9, en el mismo capítulo, pero leamos desde el 10 al 17. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En el versículo 11 dice: el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Y yo me puse a ver esa calle que se llama Derecha, se llama Eutus en griego. Y la definición de esa calle derecha significa enderezar. Enderezar, instante, momento, recto, enseguida. Entonces Saulo, que ahí sigue siendo el Saulo ve la presencia de Jesús, él queda ciego, le dice que él es Señor y fue a Damasco. Llega Ananías, el Señor le habla a Ananías que tiene que ir a buscar a Saulo, que este era un asesino de cristianos.
en la calle La Derecha. Porque Saulo estaba asesinando cristianos, pero después de un encuentro con Jesús, encuentro con Ananías para que sea lleno del Espíritu Santo, él fue enderezado. Entonces, Saulo, su vida pasada no era era un desorden respecto a lo que él hacía, asesinar, era alguien que era malo. Y a veces nosotros también antes de Cristo éramos alguien con una naturaleza completamente diferente. No sé, adicciones o mal hablados o groseros, enojados. Pero hubo un encuentro con Jesús. Jesús siempre nos llama a la calle La Derecha porque Él nos quiere enderezar de una vida de asesinato, de muerte, de destrucción, a una vida donde Él es Señor. Y es interesante esto. Versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces Ananías le estaba dando quejas a Jesús. O sea, ese hombre ha asesinado, atrapado a los hijos tuyos, la iglesia de Jerusalén, los ha prendido, los ha matado. Estuvo en la presencia del asesinato de Esteban. Esteban solamente estaba predicando. Uy, ese capítulo de Esteban es muy bueno. Son 70 versículos donde Esteban solo dice verdades hacia los fariseos y judíos, muy bueno, pero lo mataron. Lo mataron en ese momento y dice que el cuerpo de Esteban cayó ante los pies de Saulo de Tarso. Lo mataron apedreado. Ananías le estaba diciendo que era un asesino, que era alguien que perseguía a su pueblo, que aún en Damasco él podía llegar a prenderlo y a matarlo. Y no solamente es importante el versículo 14 que dice, aún aquí tiene autoridad en los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías estaba dando quejas de que él va a atrapar a los que invocan a Jesús como el Señor. Este fue como su último argumento que tenía. Pero el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Después del encuentro de Saulo, él se convierte en Pablo. Y él tuvo 4 viajes misioneros en donde él estuvo ante los gentiles, ante los reyes y ante los hijos de Israel. Y él murió predicando por el nombre de Jesús. Pero es interesante el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Seas lleno del Espíritu Santo. En Hechos 9:20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces Pablo, él entendió que Jesús era el Señor y que Jesús es el Hijo de Dios, pero él antes de predicar fue lleno del Espíritu Santo y estuvo con los discípulos de Damasco, por lo cual debió haber aprendido un poco más acerca del Hijo de Dios antes de empezar a predicar. En el versículo 18 y 19 habla de que él estuvo con los discípulos de Damasco, pero en el versículo 20 que ya enseguida predicaba a Cristo. Entonces ya entendemos quién es Señor. Jesucristo es Señor. Él entendió quién era Jesucristo. Pero antes de predicar de Cristo, él fue lleno del Espíritu de Dios. Y Pablo tiene la revelación de la identidad en Cristo. En el Nuevo Testamento hay 160 en Cristo, 40 con Cristo y 30 a través de Cristo. La mayoría de estos pasajes escritos por Pablo, entendiendo quién es el Señor, entendió también quiénes somos nosotros en Él. Colosenses 1, versículo 15 al 20. Dice,
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Acá está un poco describiendo de quién es el Señor. Colosenses 2, versículo 9 al 15. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo percaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, y perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Aleluya. De hecho, en mi Biblia, la tengo acá. De hecho, en mi Biblia, al entender que hay 160 en Cristo, con Cristo y a través de Cristo, yo me dediqué en mi Biblia a anotar todo eso. Anotar todo eso. Más que todo eso está en Efesios, en Colosenses, en Filipenses. En Efesios, Colosenses y Filipenses es donde está más que todo el en Cristo, con Cristo y a través de Cristo. Entonces, si van a estudiar la Biblia, o si no tienen Biblia, o si tienen una Biblia, siempre busquen el en Cristo, con Cristo y a través de Cristo, porque lo que acabamos de leer es que sepultados con Él en el bautismo, en Él también fuisteis resucitados con Él. Colosenses 3, 1 al 4. Dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, algo que predicaba el reverendo Mark Hawkins era esto mismo, del en Cristo, con Cristo y a través de Cristo. Y él decía que su nieta estaba saliendo con su novio, que también estudiaba Biblia. Entonces, él cogió al novio aparte y le dijo, dime 5 en Cristo, con Cristo o a través de Cristo. ¿Ustedes me sabrían decir 5? En Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuál otro? Yo me aprendí 7, por si acaso. Entonces, en Cristo yo estoy juntamente crucificado, yo estoy muerto con Cristo, sepultado con Cristo, resucitado juntamente con Él. Estoy en lugares celestiales juntamente con Él, a la diestra del Padre. Está también Gálatas 2:20 y 2 Corintios 5:17, que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Gálatas 2:20 dice, denme un segundo, lo busco, ese también me gusta mucho. Creo que es ese.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo me aprendí 7, por si acaso Mar Hackins me pregunta. Entonces, Pablo tuvo la revelación de quién era el Señor y también la revelación de quiénes somos nosotros en Él. Efesios 1, versículo 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos. Un hijo adoptado es un hijo donde Dios decidió y te escogió a ti para que seas hijo. En cambio, un hijo natural, pues tocó ese. Pero un hijo adoptado es el que yo digo que quiero que tú seas mi hijo. Adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1, 11 al 14, mismo capítulo, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En una versión, la versión a pasión, en este versículo, el versículo 13, dice que el Espíritu Santo es como un anillo de compromiso que Jesucristo nos dio a nosotros, parte de nuestra herencia y una promesa de que Él volverá por su iglesia. Aleluya. Para que Efesios 1, 17 al 23, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Jesucristo Señor. Dice que lo dio todo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Pero ahora que sabemos que el significado que Jesús sea Señor, que tenemos en nosotros, pues vamos a la segunda pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Efesios 5, 17 al 20. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Hay algo que es importante entender, y es que los discípulos conocían la gran comisión. Ellos sabían cuál era la gran comisión. Pero Jesús les dijo que esperen hasta que llegue el Espíritu Santo. Eso lo podemos leer en Hechos 1, cuando empieza la carta a Teófilo.
Dice, pero en Hechos 9, Pablo empezó a predicar después de que Ananías hubiera orado por él para que recibiera el Espíritu Santo. De igual manera, los discípulos ya tenían la gran comisión, pero no habían sido llenos del Espíritu Santo. Entonces él les dijo, espérense, no se vayan de Jerusalén, porque aún esperen al Espíritu de la promesa. La gran comisión. Se les voy a recordar por si acaso. Bueno, ¿la tenemos en Mateo o la tenemos en Lucas? Entonces la gran comisión desde Mateo 28, 18. Dice, y Jesús se acercó y les dijo diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También la tenemos en Marcos. En Marcos es más detallado, Marcos 16, versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la gran comisión. Predicar a Cristo y orar por los enfermos y que serán sanados y que ninguna cosa mortífera nos hará daño. Ellos entendían la gran comisión, los discípulos entendían la gran comisión, pero en ese momento que Jesús la da, Jesús aún no había ascendido, después asciende. Era el día 40 después de su resurrección. Él les dijo, esperen. Y en Hechos 1 es cuando se repite esto que Jesús les dijo que estaban en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo haya llegado sobre ellos, el Espíritu de promesa. Entonces, ellos reciben al Espíritu Santo y la primera predicación gana 3,000 personas para Cristo. Pablo se encuentra con Jesús, Ananías ora por él para que sea sano de su ceguera, pero dice que también él oró para que sea lleno del Espíritu Santo, para que recibiera el Espíritu Santo. Y en el versículo 20 de Hechos 9 empieza a predicar. Entonces, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres tú que en mi vida suceda? Considero que la respuesta a esa pregunta es mucho más sencilla de lo que parece. Él quiere que nosotros seamos llenos en el conocimiento de Él y en su Espíritu Santo hasta sobreabundar para que sea donde tú vayas, seas efectivo. Porque el Espíritu Santo, en Juan 16, versículos 9 y 13, no lo busques, dice que Él es el Espíritu guía. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? La respuesta es que Jesucristo es el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Que yo sea lleno en el conocimiento de Él, que es su palabra, y lleno en su Espíritu Santo. Y cuando eres lleno del Espíritu Santo, cuando pruebas la verdad, es imposible volver atrás. Una frase que me gustó, y es que a veces el mundo o nos agobia tanto, el mundo nos agobia tanto, o nos cansamos tanto, o nos desmotivamos, o nos enfermamos, o nos pasa algo. Y el mundo te puede lanzar un salvavidas para que no te ahogues. Pero Dios haría que tú camines sobre el agua. Es importante ser llenos del Espíritu de Dios. Por ejemplo, los niños, si ven el poder de Dios, ellos no van a ir para atrás. Y pongamos de ejemplo a Luciana, la hija de Patty.
Pati tenía hernias en la columna y oramos, y Pastor Julio oró por ella y fue sana. Luciana no va a volver atrás porque ella vio un milagro donde unas hernias desaparecían y que su mamá era completamente sana y es completamente sana. Entonces, Jesucristo, Señor. Aleluya. Seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos en el conocimiento de Él. ¿Y qué debemos de hacer? El Espíritu Santo nos va a guiar. Y así será más fácil todo. Su gracia es mucho mayor en nuestra debilidad. Entonces pongámonos de pie. Vamos a orar. Y yo sé que el Espíritu Santo está en este lugar porque hemos dado gloria al nombre de Jesús, al Hijo, aquel que fue crucificado, aquel que fue humillado, aquel que fue abusado, aquel que fue menospreciado, aquel que se humilló a sí mismo para que nosotros tengamos vida en Él. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, es muy difícil volver atrás. Es muy difícil volver atrás. No hay forma. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Y de ahí, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname hasta hasta rebosar. Lléname. No quiero embriagarme con las cosas del mundo, sino antes quiero ser lleno del Espíritu de Dios. Espíritu de Dios que escudriña hasta lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios que nos permite ver cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, cosas que los profetas hubieran querido ver, pero que ahora podemos ver por medio del Espíritu Santo. Lléname. ¿Qué quieres que yo haga, Espíritu Santo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Espíritu Santo? Pero antes de hacer, quiero ser lleno de ti, en tu presencia. Espíritu Santo, que mi vida sea para glorificar a Cristo.